Uno de los aspectos que más llama la atención de Saúl Canelo Álvarez, más allá de su habilidad boxística, es su apariencia tan diferente a la del mexicano promedio. Con pelo rojizo y una piel pálida inundada de pecas, sus compañeros de la escuela lo molestaban por ser tan diferente. Incluso cuando dio el salto a la televisión norteamericana con HBO, los comentaristas señalaban que Saúl lucía más irlandés que muchos irlandeses. Varios tienen la duda de por qué, si Canelo es mexicano, tiene esta apariencia. Una pregunta que contestaremos a continuación, dando un rápido repaso sobre genética e historia de México en este tema tan interesante. Pero primero que nada, ¿quiénes son los pelirrojos y cómo se originaron? Estas personas son producto de una rara mutación genética en la melanina, similar a la que originó a la gente rubia con ojos azules. Aunque los primeros pelirrojos registrados en la historia vinieron de China, pronto emigraron a otros países del mundo, siendo discriminados por casi todos, acusados de vampiros, brujos o hasta demonios. Finalmente llegaron a tierras escandinavas y celtas, y quién sabe, tal vez fue por la abundancia de gente rubia en el norte de Europa, pero el pelo rojo no era tan extraño como en otros continentes. Actualmente, Irlanda y Escocia son las naciones con más pelirrojos del planeta, con 13% de la población teniendo pelo rojizo y especulaciones de hasta 30% de personas con el gen recesivo. Debido a la cercanía con Reino Unido, el norte de Francia también tiene muchos pelirrojos, y es precisamente este país la clave para explicar la genética del boxeador mexicano, pues en el siglo XIX los franceses, guiados por las tropas de Maximiliano de Habsburgo, invadieron a México en la famosa Segunda Intervención Francesa, y algunos de los estados donde se concentraron las invasiones fueron Michoacán y Jalisco, donde proviene la mayoría de la familia de Saúl Álvarez. Los movimientos armados duraron de 1862 a 1867, tiempo suficiente para que franceses y belgas se asentaran en la zona y comenzaran una nueva mezcla genética. ¿El resultado? El nacimiento de los rasgos europeos entre los habitantes de Jalisco, que incluso esta tierra tiene la fama de tener a las mujeres más hermosas de México, gracias a su combinación de características tanto latinas como caucásicas, teniendo como ejemplo a Jimena Navarrete, quien ganó el concurso de Miss Universo en 2010. Pero volviendo al tema del boxeador mexicano, incluso el apellido de su madre, Barragán, se piensa que tiene un origen español, pero haciendo investigación resulta que fue introducido en la Segunda Intervención Francesa, haciendo claro que Canelo tiene una clara herencia sanguínea de Francia del Norte, y es que es sabido que el sur de Francia, gracias a su cercanía con el mar Mediterráneo y África, tiene una población con piel morena y pelo grueso, oscuro. Y algo curioso del gen recesivo pelirrojo es que puede sobrevivir por varias generaciones y necesita tanto de la madre como del padre que lo posean. Pero incluso entonces apenas existe un 25% de probabilidades de que tu hijo nazca con estas características. Y esto explica a la perfección cómo entre 7 hermanos solo Canelo resultó pelirrojo. En otras palabras, la apariencia de Saúl fue mera cuestión de suerte. Ahora, si bien la mayoría de mitos sobre estas personas son reconocidos como tonterías, existe uno que ha resultado cierto. Es que la ciencia ha descubierto que los pelirrojos de hecho sí son más agresivos y peleoneros. Y esto explica debido a que la mutación genética les da un mayor acceso a sus depósitos de adrenalina, haciéndolos más temperamentales y perfectos para situaciones de pelea. Y esto explica por qué Saúl es tan bueno para tirar puños. Quiero terminar este video mencionando que Canelo, al igual que muchos otros mexicanos con herencia genética extranjera, no son menos mexicanos que el resto, que de hecho Jalisco, tierra de los mariachis, tiene fama de ser una de las tierras más patriotas de México gracias a una historia llena de lucha. Eso fue todo. Los invito a que le den like, que le den dislike, que compartan, comenten y se suscriban.